Mientras decíamos las frutas que tenían y los materiales, me fue entendido, perdón. Voy a trasear a ver si me dan por sombra. Ojalá una T-Rex. Quiero tener una T-Rex. Y la reemplazo por mi luz.
ojalá que no tan Sigma Boy allá. Sigma Boy, Sigma Boy. Están con mi amigo Galletita. Galletita no sé qué.